Hace unos cuantos años atrás, en Escocia apareció un hombre considerado por muchos creyentes en todo el mundo como una luz brillante en la oscuridad. Se llamaba Robert Murran McCain. McCain comenzó a pastorear en el año 1836 una iglesia cuando tenía tan solo 23 años de edad. Sin embargo, él sería pastor por solo 6 años, ya que a la edad de 29 años murió de tifus cuando una epidemia azotó su ciudad. En esa época, su pasión por Cristo ya había dejado una marca. Su estilo de vida, con una pasión por una vida santa, pasó a ser casi legendaria. Sus sermones y escritos fueron leídos y escuchados por toda Escocia e influenciaron un sinnúmero de personas para que entregaran sus vidas a Cristo. Si usted lee acerca de la vida de Robert Murran McCain, va a quedarse pensando en que este hombre tenía una sola obsesión por las cosas de Dios. Él estaba obsesionado con la gloria de Dios, obsesionado con la predicación del Evangelio y obsesionado con la gracia de Dios. McCain escribió las siguientes palabras en un discurso desafiando a los creyentes a vivir una vida obsesionada por prioridades piadosas. Él dijo así: recuerde, usted es la espada de Dios, su instrumento, un instrumento escogido para llevar su nombre. En gran medida, según la pureza del instrumento será el éxito. Dios no bendice el gran talento, sino el parecerse más a Cristo. Un creyente santo es un arma maravillosa en las manos de Dios. Esto escribió McCain. Si se puede describir el corazón y la vida del apóstol Pablo, pienso que sería adecuado usar la frase obsesión santa. Al igual que Robert McCain, el apóstol Pablo estaba obsesionado con la gloria de Dios y el evangelio de la gracia de Dios. Y él siempre estaba desafiando al creyente con su potencial como instrumento en las manos de Dios. En Romanos capítulo 15, el apóstol hace un cambio en su escritura para informarnos que está en el proceso de concluir su epístola, lo cual no significa que ya haya terminado. Él en realidad tiene mucho más que decir. No piense ni por un momento que Pablo ha terminado de enseñar en esta epístola. En Romanos 15:14, Pablo comienza, sí, con sus comentarios finales, que son personales, apasionados y profundos. Leamos, por favor, el versículo 14 de Romanos capítulo 15. Dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hasta ahí la porción por ahora. Pablo les está alabando. Es algo raro que Pablo escriba una carta sin una sola reprensión, pero la epístola de Romanos no tiene ninguna. Esta carta es tan diferente a la carta a los Corintios. Él se refiere a los corintios como niños inmaduros que no pueden recibir la enseñanza más básica de la verdad de Dios. 1 Corintios 3, versículos 1 y 2. También es diferente a la epístola a los hebreos. El escritor de esa epístola se refiere a su audiencia como malos oidores y aprendices lentos, dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 13. En vez de reprender así, Pablo alaba a los hermanos en Roma y escribe esto: estoy convencido que ustedes son personas de carácter, llenos de bondad, dice, son personas de convicción, llenos de conocimiento y también de capacidad, cuando dice son capaces de amonestarse los unos a los otros. Hoy quiero analizar estas 3 frases, invirtiéndolas para darle una perspectiva distinta. Quiero presentar 3 rechazos en la vida de cada creyente que desea ser un buen arma en las manos de Dios. Una persona de un buen carácter escoge no ser mala o malvada. Una persona de convicción escoge no dejarse llevar por las corrientes relativistas de este mundo. Y también, una persona que es competente para amonestar escoge no ignorar a otros. Para los que me están escuchando y que están obsesionados con vivir una vida santa, su vida va a tener que decir no a tantas cosas
como a las que le dice que sí. Una vida santa es una vida de rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Si en alguna oportunidad hubo necesidad de pronunciar rechazos, esa era la época de Pablo, y en nuestra generación, se lo puedo asegurar, también. Había una referencia a Roma como un pantano de iniquidad. Esta era una referencia a la capital del Imperio Romano donde Pablo estaba enviando esta carta. La inmoralidad en Roma era tal que casi no podemos describirla. Todo se aplaudía, desde la bisexualidad hasta la bestialidad. El líder político de Roma era un pedófilo. El aborto era algo común y corriente. Cuando alguien no quería un bebé, simplemente lo dejaba en la calle para que se lo comiera un animal salvaje o, aún peor, que un predador humano lo llevara y lo usara en el mercado de la prostitución. Cuando un hombre se casaba y le era fiel a su mujer, pasaba a ser objeto de burla de los filósofos y pensadores. Las religiones de la época de Pablo adoraban a un panteón de dioses tan perversos y malvados como los seres humanos. Su dios mayor, en realidad, era el cuerpo humano. El consumo de drogas era tal que cuando Pablo predicó en Éfeso, los que se convirtieron dejaron de lado los estupefacientes que distorsionaban la mente. Si hubo un momento en que la gente necesitaba aprender a rechazar la corrupción e inmoralidad, superstición, promiscuidad, abusos sexuales y demás cosas, era en ese momento, y lo es ahora. Los rechazos radicales de los creyentes en Roma necesitan ser rechazos radicales en la vida de cada creyente en la actualidad, si es que uno busca vivir una vida santa. Si un creyente quiere tener una obsesión santa, entonces debe de tener rechazos radicales en su vida. En primer lugar, un creyente debe rechazar enfáticamente la mediocridad. Para ponerlos más en perspectiva, un creyente debe caracterizarse por actos piadosos. Fíjese nuevamente esa primer frase que Pablo usa para describir a los creyentes en Roma. En el capítulo 15, versículo 14, allí leemos: «Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad». Ahí la palabra original traducida como llenos de es la misma palabra empleada para describir una esponja llena de líquido. Lo que sea que la esponja retiene va a salir cuando uno lo exprime. Pablo está diciendo, en efecto, cuando la vida lo exprime, debe de salir bondad de usted. O sea que uno tiene que acumular bondad dentro de nosotros. Para mí es interesante que la palabra utilizada para bondad en este versículo recuerde que se trata de uno de los frutos del Espíritu. Cuando el creyente se entrega a la reforma interna llevada a cabo por el Espíritu Santo, entonces emerge el fruto, como leemos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como Dios es absolutamente y esencialmente bueno, como dice Mateo 19:17, cuando crecemos en semejanza a Cristo, la bondad va a salir de nosotros. La bondad es la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es así. Eso significa que la bondad no es el resultado del esfuerzo de uno. No. No es una resolución de año nuevo o un premio por asistir a la iglesia. No es eso. La bondad es el proceso de reforma, es el proceso de hacer un corazón santo. La bondad es el resultado de una transformación total en la que el Espíritu Santo de Dios demuele todo, hasta dejarlo en ruinas, y comienza a construir desde cero una vez que uno se entrega a Él. Cuando uno ve a alguien siendo reconstruido por el Espíritu Santo de Dios, va a decir: ese es un buen hombre, una buena mujer. Hace muchos años, el famoso escritor Mark Twain dijo, con un gesto algo cínico: haga siempre lo correcto. Va a gratificar a algunas personas y dejar con la boca abierta al resto. Hay un diario de la ciudad de Chicago y publicó un artículo hace unos años atrás acerca de una pareja de recién casados que perdió todo su dinero.
Este matrimonio había dejado una pequeña cartera del tamaño de un calendario personal en el techo del auto mientras salían de una fiesta de recepción y se iban de luna de miel. En esa cartera estaba todo el dinero que recibieron de regalos de bodas. Al llegar al destino no tenían nada. Después de 2 días, el periódico publicó otra historia relacionada. Un hombre sin empleo que vivía en los suburbios encontró la cartera con $12,000 en efectivo. Más allá del hecho que no tenía empleo y necesitaba pagar las cuentas, él buscó a la pareja y les devolvió el dinero. Una vez que este artículo salió publicado, David recibió miles de ofertas de trabajo. Con los billones de dólares que las empresas pierden a causa de empleados que no son honestos, es fácil ver por qué recibió tantas ofertas. La verdad es que la bondad es tan rara que cuando sucede nos sorprendemos y hasta estamos seguros de cómo responder. Una encuesta del diario norteamericano Estados Unidos Hoy publicó que 1 de cada 2 empleados admite haber estado involucrado en alguna actividad ilegal o poco ética. Esto puede ser algo así como no revisar bien las cosas en el puesto de control de calidad, hasta mentir en cuanto a los días de Franco o mentirles a los clientes. Me parece fascinante que Justiniano Mártir, que vivió en Galilea en el siglo II, haya hecho una observación interesante en cuanto al trabajo de Jesús como carpintero. Usted recordará que el Señor fue carpintero hasta los 30 años aproximadamente, cuando comenzó su ministerio. Justiniano Mártir escribió acerca de los granjeros que aún usaban arados de madera hechos por Jesús, 75 años más tarde. La bondad no es necesariamente demostrada en la iglesia, sino que se hace presente en el trabajo o en la vida cotidiana. Es rehusarse a la mediocridad. Busque la palabra bondad o bueno en el Nuevo Testamento y sienta el deseo que Dios tiene que sus hijos demuestren excelencia de carácter e integridad en su ocupación, en sus relaciones y demás cosas. En Romanos 12:9, Pablo había dicho: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estas palabras son fuertes. Necesitamos odiar, aborrecer el pecado y aferrarnos a lo bueno. Esa es la idea. En Romanos 13:3, Pablo desafía 2 veces al creyente a hacer lo que está bien como ciudadano de la tierra y del cielo. Él también le escribió lo siguiente a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Ahora, ¿por qué piensa que Pablo tuvo que escribir no se cansen de hacer el bien? ¿Sabe? Porque nos cansamos muy fácilmente. El hacer el bien no nos da un resultado inmediato como un ascenso en el trabajo o una carta de agradecimiento, no. Usted quizás haya sentido el desánimo y hasta el resentimiento cuando un compañero de trabajo muy poco esmerado recibió el premio al trabajador del mes. Usted es quien se la pasa sudando, siendo fiel en lo que hace y ayudando a los demás, pero no recibe este premio. Yo recuerdo en una ocasión haber trabajado en una línea de producción de microondas. Todo lo que tenía que hacer en la línea de producción era ensamblar 2 piezas metálicas y luego presionar un ventilador plástico, que serviría para enfriar el horno. Al terminar de armar uno, tenía que pasárselo a mi compañero de al lado, que le agregaría más piezas y comenzar con otro. El muchacho que estaba antes que yo solo tenía un par listos mientras trabajaba en un tercero. Yo temía que se tratara de un puesto difícil. Sin embargo, después de haber trabajado 3 horas, tenía unas cuantas cajas apiladas al lado mío, listas para la próxima etapa. Yo pensé, esto es demasiado fácil. Y era fácil en realidad. Era tan fácil que pasó a ser muy aburrido. Lo que no me di cuenta fue que el muchacho que estaba antes que yo en la línea de trabajo quería que los demás pensaran que su trabajo era difícil, de manera que no tendría que hacer más nada. Él quería estar aburrido, vivir aburrido.
Yo comencé a ayudar a otros con buenas intenciones, pero me di cuenta que los demás se enojaban. Yo estaba molesto con la cultura de la mediocridad. Uno de los trabajadores me dijo, ¿qué estás haciendo? Una semana después, me mandaron a ensamblar las puertas de los hornos a microondas, ya que era el trabajo más difícil y uno casi no tenía tiempo de descansar. Quizás Gálatas 6:9 sea el versículo para usted. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Cómo hace uno para no desanimarse cuando es penalizado por hacer el bien? ¿Cuando pierde clientes por no decir una mentira? ¿Cuando se le burlan por ser honesto? ¿Cuando pierde una amistad por no ceder a la corriente? ¿Cómo hacemos para no desanimarnos? El resto de la declaración de Pablo a los Gálatas profetiza lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice Gálatas 6:9. Efesios 4:28 dice también, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué hermoso versículo. En otras palabras, dé lo mejor de sí, no le robe a su compañía, por favor. Para que ellos en el área de ventas no engañe a la gente. Deje de hacer negocios como lo hace el mundo. Yo sé igual que usted que la gente se puede creer cualquier cosa y si le creen al vendedor, es su culpa por no discernir bien. Para el creyente que tiene una pasión de vivir en santidad, el estar lleno de bondad no es un simple compromiso. No es una resolución simple. No puede haber falta de honestidad, no sacar ventaja a otros. No podemos hacer eso. Jesucristo fue el que puso el estándar tal como leemos en Hechos 10:38. Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que cuando él hizo un arado, lo hizo bien para que durara. El Señor va a sentarse un día en el Bimá durante el tribunal de Cristo y allí le dirá lo siguiente a aquellos que copiaron su carácter. Bien, buen siervo y fiel. Pasar a ser una persona obsesionada con una vida santa indica que el creyente debe rechazar completamente la mediocridad.